Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Caminando por una de las calles en Centroamérica, me encontré con un niño vendedor de las calles. Le pregunté, ¿por qué no estás en la escuela en vez de andar vendiendo acá en la calle? Y me contestó, porque mi mamá tiene 5 hijos y no tenemos papá. La triste realidad de estos niños es que tienen que aprender a trabajar en medio de un ambiente de mucha maltrato y violencia. Lamentablemente muchos adultos no respetan a estos niños. Se dice que más de 120 millones de niños en la calle en nuestro mundo. Solo en América del Sur dice que 60 millones de niños deambulan por las calles. Me pregunto, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Dónde está la responsabilidad de aquel hombrecito que con cerveza en mano grita, tengo 10 hijos, pero a ninguno les da nada? Ojalá que más tarde no necesites de la ayuda de estos hijos que ahora abandonaste. Pero mientras tanto, vamos a conversar con un amigo que nos dice que él creció en la carreta de venta de su padre. Él nos va a contar su historia. Espero que esta conversación traiga reflexión a tu corazón. Levanto mis manos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido a esta audición de 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy voy a conversar con Emanuel, quien nos dice que él creció en las calles vendiendo. Así que creo que su historia nos va a hacer reflexionar. Bienvenido, Emanuel, y cuéntanos un poco acerca de ti. Saludos, Ernesto. Para mí un placer estar aquí en este programa. Mi nombre es Emanuel Garrido. Soy hijo de parte de madre, hijo único. Mi madre fallece cuando tengo 21 años de edad. Cuando nací, a los 3 meses de nacido, mi papá y mi mamá se separaron. Tuvieron situaciones. Mi mamá era una niña de apenas 15 años. A la edad de 3 meses, mi papá y mi mamá se separaron. Y entonces mi papá se quedó conmigo toda la vida. Mi mamá se va a vivir a Higüey. ¿Y qué tal era ese papá? Bueno, no era... Él tenía todas las intenciones, pero producto de la crianza que le dieron a él mismo, esa misma crianza él la puso en mí. Yo recuerdo que él tenía un negocio de vender frituras, y entonces cuando yo estaba chiquito, él dentro de la carretilla de la fritura, él ahí me acostaba, me preparaba la leche. Ahí fui creciendo. Ya a la edad de 11, 12 años, yo tenía que quedarme solo en la fritura, amanecer desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada. A veces él se iba a tomar alcohol, se embriagaba, se iba a acostar. Quedaba responsable del negocio. Y me quedaba yo solo a la edad de 12 años en la fritura. Decías que tu padre impuso la misma crianza que le habían dado a él. ¿Qué significa eso? Danos un ejemplo. Bueno, que su mamá cuando él estaba un niño le daba una
una olla de arroz con leche y lo enviaba a las calles a venderlo. Entonces, es eso mismo él quiso transmitirlo en mí. Ya. ¿Y qué pasaba cuando tu padre, me decías que se iba a emborrachar y te dejaba ahí con el negocio? ¿Eras un niño? Era un niño. Ahí yo conocí la prostitución, ahí yo veía que vendían las drogas, ahí mismo mis ojos, ahí yo veía al ladrón, al homosexual, al atracador, a todo el mundo, porque llegaban a parar ahí a ese lugar. ¿Y qué pasaba con la escuela? Bueno, yo estudiaba a las 7 de la mañana, me acostaba a las 4 de la mañana, tenía que levantarme tempranito para ponerme la ropa, entonces casi siempre iba a la escuela, era a dormir. Apenas tenías unos 8 o 9 años cuando eso. Sí. Llegué a 8º curso por misericordia de Dios. Y me decías fuera del aire que vos consideraste que eso era un abuso para un niño. Sí, claro, porque yo nunca fui niño. Yo veía que los niños jugaban, le compraban reyes. Yo nunca tuve esa experiencia. O sea, yo vi que yo siempre tenía que trabajar, que yo hacía las cosas que hacían los adultos. Sí. Y entonces eso como que produjo un pequeño trauma en mí. Yo a veces quería jugar, ir a la heladería, hacer cosas normales de un niño. ¿Pero eso lo analizás ahora que sos adulto o cuando eras niño te ponías a pensar, Sí. yo no debo estar en este lugar? Siempre veía que el trato hacia mí era diferente a los demás niños. O sea, yo veía que los niños lo llevaban a la heladería, jugaban, no trabajaban, yo tenía que trabajar, estudiaban ellos, yo tenía que ir a la escuela, pero era a dormir prácticamente. Fue una niñez muy difícil y muy dolorosa. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu padre? Bueno, el mejor recuerdo que tengo de mi padre es que él siempre fue una persona honesta. Siempre le gustó el trabajo, cero drogas, cero robos, siempre me crió con esos principios. Entonces el mejor recuerdo es que tu padre era honesto. ¿Recordás la honestidad de él? Sí, solo eso. La honestidad y siempre a su forma, ¿verdad? Porque él estaba dando simplemente lo que él recibió. Siempre a su forma trató de enseñarme a trabajar, pero entiendo como que no era el tiempo, sino que era el tiempo para estudiar. Me decías que el mejor recuerdo es ver a un padre honesto, pero fuera del aire me decías que caíste en la cárcel. ¿Por qué caíste en la cárcel? Bueno, en esos días cuando me aparto de los caminos del Señor, viene un primo y me incita a hacer cosas que mi papá no me enseñó a hacer. ¿Cómo cuáles? Nosotros nos entramos a una tienda a robar. Él me indujo a eso. Yo, un muchacho joven, no tenía mucha experiencia, me llevé de ese mal consejo y entramos a la tienda, robamos, como a los 10 días caímos presos. Eso me llevó a mí a durar 1 año y 1 mes en la cárcel. Pero vos no estabas acostumbrado a robar, vos no te dedicabas a eso. No. ¿Tu primo sí o por qué entran a robar? Bueno, mi primo fue porque el dueño de la tienda lo sacó y no le dio sus prestaciones laborales y él en forma como de venganza, él quiso... Quería tomarse la justicia por el propio tomarse mano. la justicia. Entonces, y te arrastró a vos. Y me arrastró a mí. Ahí te llevan para la cárcel. Me llevan a la cárcel. ¿Por 1 año? Sí, 1 año. ¿Y qué pasó ahí? Había cumplido casi los 18 años. En la cárcel aprendí cómo se fabrica un cuchillo. En la cárcel aprendí a usar drogas, a pelear cuchillos. Salí... Sacaron una escuela para delinquir la cárcel. Sí, claro. ¿Cómo se sintió tu padre al ver que te llevan para la cárcel? ¿Sucedió algo? Sí, recuerdo cuando estábamos en el tribunal que me iban a bajar a la fortaleza, él me dijo, te van a mandar a la fortaleza, no sé qué tiempo tú vas a durar allá, mírame mi cara, tú nunca me vas a ver allá abajo porque yo nunca he robado. ¿Así? Así mismo me dijo. No te voy a visitar a la cárcel porque yo no soy ladrón. Yo dije dentro de mí, eso es mentira, tú eres mi papá, tú vas a ir. Y él cumplió su palabra, duré 1 año y 1 mes preso y él nunca fue a visitarme. Eso produjo un rencor en mi corazón que llegué a tomarle odio a mi papá. Ya tenías el trauma, como mencionaste, de que te comenzaste a trabajar muy joven y ahora, por el hecho de que no te va a visitar a la cárcel, decís, ¿qué tipo de padre tengo yo? Y no solo eso, sino que cuando me sacan de la cárcel, que yo voy a la casa, él me dijo, busque dónde vivir. Aquí usted no puede venir. ¿Ah, sí? Ya usted sabe lo que es robar, usted sabe lo que es una cárcel. Aquí usted no puede venir. ¿Se sentía avergonzado de ti? Sí. Yo tuve que ir a la calle
Gracias a Dios salí con unos pesitos de la cárcel, pero se terminaron y terminé durmiendo en las calles, en los contenes, en los patios. Duraba días, semanas sin bañarme, me puse, parecía totalmente un indigente. Un indigente. Mi vida ahí empezó, ya yo sentía que estaba gobernado por un mundo espiritual que yo no podía salir. Yo a veces hacía cosas que luego cuando volvía como a la normalidad decía, pero Manuel, tú no eras así, ¿qué está pasando contigo? Y ahora puedo entender, ahora que mis ojos espirituales han sido abiertos, de que yo estaba siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Vamos a retomar la conversación que hace unos momentos me dijiste que por el hecho de que tu padre no te fuera a visitar sentiste más odio. Sí, claro. Contanos un poco. Sí, porque entendí que por encima de todos los errores y las faltas que nosotros como hijos podamos cometer, debe de haber un momento donde el padre debe ser movido a misericordia. Y yo cada semana, cada mes decía, mi papá me va a perdonar, él va a venir a verme. Y pasaron un mes, 2 meses, pasó un año y nunca fue a verme. O sea, entiendo que más pudo su orgullo que el amor que sentía por mí. Y eso fue algo muy difícil para mí. Veo que todavía te golpea el pensar en eso, ¿no? Bueno, entonces ahí como al mes de salir de la cárcel, mi mamá muere. Mi mamá tenía solo 36 años cuando murió. Mi mamá muere y ahí la vida fue más difícil todavía. Más difícil todavía. Ella tenía 36 años. Sí. ¿Y de qué murió? El alcohol la mató. Ah, también era alcohólica. Sí, porque ella solo me tuvo a mí. Ella, cuando ella y mi papá se separaron, ella entró en depresión y desde apenas 15 años se aferró en el alcohol. Se aferró en el alcohol y toda su vida fue alcohol. Wow. Y el alcohol la mató. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros en esta audición de 180 grados. Siempre es una alegría recibir mensajes de ustedes, ya sea vía WhatsApp o a través de nuestro portal que aparece constantemente aquí en su página www.encuentro.ca. También el número de WhatsApp está apareciendo. Por favor, escríbame una nota o déjeme un mensaje de voz. Sugiérame alguno de los temas que a usted le interesan y con mucho gusto lo vamos a considerar. En esta ocasión estoy conversando con mi buen amigo que me dice que su padre lo llevaba a vender. Y hay muchas razones por las que los niños van a la calle. Algunos porque son abandonados por sus padres, pero otros son forzados a ir a vender a la calle. Nuestro amigo tuvo una relación muy difícil con su padre. Él nos está contando su historia. Vamos a la conversación nuevamente. Ahora Emanuel es un abogado. Está conversando como que nunca haya tenido un trauma en su vida. ¿Qué pasó en tu vida que ahora puedes conversar conmigo con esa libertad? Conocí a Jesús. A mis 25 años de edad tuve un encuentro con Jesús cuando había tocado fondo, ya había sido desahuciado por la sociedad, desahuciado por la propia familia. La gente no quería saber de mí. Llegaba a una reunión donde habían 5 o 6 y de repente se iban, me dejaban solo. Y yo dentro de mí decía, yo tengo que hacer algo para cambiar mi vida. O sea, si yo sigo así, yo voy a morir joven. De hecho, un policía me dijo, tu vida vale lo que cuesta la bala que tengo en la recámara de mi pistola. Terrible. Tiene que cambiar porque te vas a morir joven. Y él me dijo esa palabra y yo como que no le presté atención. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. Danos los detalles. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Yo tengo un accidente. Yo trabajaba en un supermercado tratando de reivindicarme. Me dieron trabajo en un supermercado. En el supermercado tengo un accidente donde un ascensor, un montacarga me aprieta. Me comprimió casi completamente. Yo ahí vi que perdí mi vida. Duré 7 días en coma. Duré 3 meses inválido. De hecho, cuando me llevan a la iglesia, me llevan en silla de ruedas. Entonces me llevaron a una campaña y mientras el predicador predicaba, yo entendí que el mensaje era para mí. Y antes, ¿sentiste que en esa reunión cristiana Dios estaba tratando particularmente? Dios estaba tratando con mi corazón. ¿En qué áreas?
Bueno, en ese momento empecé a pensar todas las cosas que yo había hecho y entendí que necesitaba un cambio. Y había una convicción, creemos, que el Espíritu Santo Sí. estaba trayendo a tu vida de Sí, pecado, de maldad. sí. Estaba convenciéndome de pecado, de justicia. Y es ahí donde, bueno, ni siquiera esperé que el predicador terminara. Le dije, yo quiero al Jesús que usted está predicando. Bueno, ahí me convierto, ahí entro en un proceso de liberación. ¿Qué te dijo el predicador cuando le decías eso? Claro que sí, él me llamó al altar, ahí me puso a confesar a Jesús. Ahí yo me tiré en el altar, lloré, sentí que fui libre, tenía un peso aquí, el peso del pecado. ¿Qué le decías a Jesús en esa oración? Le pedía que me perdonara por todas las cosas que yo había hecho. Sentía un peso de culpa muy grande. ¿Y sentiste que Jesús te perdonó? Sí, sentí que el Espíritu de Dios ministró mi corazón y que todos mis pecados fueron perdonados en ese momento. ¿Te sentías limpio? Me sentí libre, me sentí libre. Aún sentía que, bueno, en ese momento, luego que me convierto, empiezo a batallar porque los espíritus que me atormentaban y me gobernaban no me querían dejar. Y entonces ahí entro en un pleito espiritual con esos espíritus. Mi pastor me dijo, vamos a orar, vamos a ayunar y usted va a ver, no le muestre miedo a esos espíritus, que si le muestra miedo, ellos van a seguir. Vamos a ayunar, vamos a orar y usted va a ver que se va a cumplir lo que dicen usted, que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Antes de ir a la entrevista, quiero también invitarle para que vaya a amazon.com en el internet y pueda comprar la literatura. Búsquela sobre el nombre de Almas en Oscuridad o El Niño del Bananal de Ernesto Pinto y ahí va a encontrar nuestra información. Así que vamos ahora a la entrevista. Me decías que en esa reunión le decía a Jesús, perdóname. Perdona mis pecados, ¿Y yo él quiero te ser perdonó? libre. Sí, yo sentí el perdón de Jesús, sentí su amor derramado en mi corazón. ¿Qué pasó con ese odio, ese rencor que tenías contra tu padre? ¿Lo perdonaste? El odio seguía en mi corazón. Le explico por qué. Recuerdo que yo me convierto, sentí la libertad del Espíritu de Dios, pero sentía como ese león dentro de mí que despertó luego. Yo un día voy a visitar a mi papá. Llego, lo saludo bien, entonces él se puso guapo, no sé por qué, porque yo no hice nada, empezó a decirme palabras feas. Se puso guapo acá en Dominicana es cuando una persona se enoja. Se enoja. Se enoja mucho, ¿no? Él se enojó sin ningún motivo, entendí que era algo espiritual. Empezó a decirme muchas palabras feas. Tú no eres ningún cristiano, nada, tú eres un hijo del diablo, ¿qué es lo que tú vienes? Entonces ahí cuando empieza a decirme todas esas cosas, vienen a mi pensamiento las cosas de antes. Y escucho una voz que me dice, pero tírale, márchale, pelea. Porque yo peleaba con él antes. Claro. Antes yo cogía machete, él un machete, piedra, palo. Se agarraban. Ajá. Muéstrale que tú no le tienes miedo. Y cuando escuché esa voz, luego escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ya tú eres diferente. Y volví a escuchar la voz, ya tú eres diferente. Entonces ahí lo que hice fue que crucé mis brazos, empecé a llorar. Cuando él ve que yo cruzo los brazos, que no actúo como antes, porque antes le tiraba golpe también, ahí él se alteró más. Más furioso. Sí, más furioso y se puso como más grande y me desafiaba, tírame. Y escuchaba la voz que me decía, ya tú eres diferente. Y ahí solamente lloré. Entonces ahí fui a la iglesia, ya yo dormí en la iglesia, fui a la iglesia, recuerdo que cerré todas las persianas y yo sentía un nudo en mi corazón y era todo el odio que yo le tenía a mi papá. Sentí ese nudo en mi corazón y yo me tiré en el altar. Eran como las 12:30 del mediodía y me dieron las 5 de la tarde, yo siendo libre. Yo empecé a llorar y mientras más lloraba sentía que mi espíritu se iba liberando, que mi corazón se iba liberando. Cuando me paré de ahí, ya sentía que había perdonado a mi papá. Sentí que había sido verdaderamente libre. Fui a la casa de mi papá. Cuando él ve que yo llego, él agarra un palo y se cuadra, como dice, el hombre viene en venganza. Yo le abrí los brazos y yo le dije, papi, yo quiero decirte que yo te perdono. Y quiero pedirte que me perdones. Wow. Si algún día te fallé, perdóname. Yo me convertí al Señor. Hoy el Espíritu de Dios me libertó por completo. Yo te odiaba. Pero yo tengo la capacidad de decirte que yo te amo, papi. Nunca se lo había dicho. Nunca se lo había dicho.
Y ese día le dije, yo te amo, y le di un abrazo y él empezó a llorar conmigo. Wow. Él ahí percibió, sintió el cambio de Dios. Hubo un mover hermoso del Espíritu Santo, nos abrazamos, lloramos juntos. Y hasta el día de hoy, han pasado 15 años, 14 años han pasado. Y mi papá hoy en día dice que en la casa de él se hace lo que diga el siervo de Dios. Él a veces está peleando porque él no es cristiano, a veces está peleando. Cuando él siente que yo estoy llegando, dice, "Shh, llegó el hombre de Dios". Te respeta mucho ahora. Sí, hay una relación hermosa entre nosotros dos. Yo estoy orando para ganármelo para el Señor. Yo sé que hay una promesa de Dios. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Tal vez habrá un hijo que se siente resentido, tal vez como vos que me dijiste que odiabas tanto a tu padre, tal vez hay alguien que nos está viendo en este momento. ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona? El salmista David, él hacía una oración, él decía, si hay algo oculto dentro de mí. A veces nosotros tenemos cosas ocultas. Yo le tenía odio a mi papá. Teniendo un año cristiano, ya yo predicaba, hablaba lengua, había sido bautizado, pero todavía le tenía No lo rencor a mi habías perdonado. papá hasta ese día. Lo primero es pedirle al Espíritu de Dios que si hay algo en nuestro corazón, porque a veces tenemos cosas alojadas en nuestros corazones. Sí. Si hay algo en nuestro corazón que no está alineado a la voluntad de Dios, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a sacar todo eso, a perdonar, porque déjeme decirle que el que perdona es el que es libre. Yo no había sido libre completamente porque tenía eso ahí. O sea, solo había sido perdonado, pero no estabas dispuesto a perdonar. No había estado dispuesto a perdonar. Y al perdonarte sentís que te libera. ¿Ese sería tu mensaje para esta persona? Ese sería mi mensaje. Cuando perdonas, te libera por completo. Eres libre y uno puede sonreír. Pero tal vez este amigo que nos está viendo, escuchando, dice, pero yo no he experimentado el perdón. ¿Qué tú le dirías? Que se acerque a Jesús. Se acerque a Jesús. Él está con sus brazos abiertos, no le va a rechazar. No, claro que no. Él es un Dios de amor. No importa los pecados que hayamos cometido, no importa cuán profundo nos encontremos, no importa cuán sucio estemos por el lodo del pecado. Cuando venimos a los caminos del Señor, Jesús se encarga de limpiarnos, de perdonarnos, de ofrecernos una vida abundante, una vida plena en Jesús. Y eso es lo que estamos disfrutando ahora, una vida abundante. Yo cuando me convierto estaba en 8º curso, fui a la escuela con 25 años, terminé mi escuela con honores. Cuando termino, mi pastor me dijo, varón, ahora hay que ir para la universidad. Digo, mi pastor, ya yo estoy viejo, ya tengo 30. ¿Cómo que la universidad? Sí, hay que ir para la universidad. Digo, yo quiero una novia. No, usted no está preparado para tener novio. Usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que prepararse. Bueno, fui a la universidad, me gradué de abogado. En estos días vi un policía, el mismo policía que me dijo que mi vida valía una bala. Él trabaja en el Poder Judicial donde yo trabajo. Y él me veía, decía, yo como que conozco a este muchacho, pero como que él me veía. Yo sí siempre lo conocía a él, pero él como que no se acordaba bien. Y un día yo le dije, ¿usted se acuerda de mí? Me dice, sí, me parece que te conozco, pero digo, mire, yo soy el hijo de fulano. Y yo soy cristiano. Él empezó a llorar porque él vio el cambio que Dios ha hecho en mí. Hoy soy abogado, la gloria del Señor, trabajo en el Poder Judicial. Tengo una esposa maravillosa, tengo un hogar sano, le servimos a Dios. El Señor nos ha regalado un ministerio hermoso, andamos predicando las buenas nuevas de salvación y Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado.
Emanuel, quiero agradecerte por venir a esta audición de 180 grados. Has bendecido mi corazón con tu testimonio. Espero en el Señor que este testimonio sea de bendición y edificación a toda aquella persona que lo van a escuchar. Muchas gracias a usted por abrirnos este espacio para nosotros expresar las grandezas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta audición de 180 grados y a nuestro buen amigo que abrió su corazón y nos compartió su historia. Muchas gracias. Bueno, nos decía nuestro invitado de hoy que es importante no guardar cosas en el corazón, porque muchas veces nosotros guardamos ese rencor, ese odio, y la verdad que solo a nosotros nos afecta. Él nos invita a que nosotros recibamos el perdón y que perdonemos a los demás. En el Salmo 51 nosotros encontramos esta expresión de David que dice que no quiere tener absolutamente nada oculto y le dice a Dios: perdona mis rebeliones, límpiame más y más. Y yo creo que ahí es donde está el centro del dolor, el centro del rencor, el centro de la maldad de todos nosotros, ahí en nuestro corazón. Y como nos dice David, crea en mí un corazón limpio y puro. Y realmente solo Dios puede crear ese corazón limpio y puro dentro de nosotros a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tardes más. Esta es tu oportunidad de decirle al Señor: Señor, me arrepiento de todas mis maldades, me arrepiento de mi pecado. Y Señor, todo eso que he estado guardando en el corazón lo saco ahora. Ayúdame. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración, me gustaría escucharlo. Escríbeme una nota y con mucho gusto te vamos a responder. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.